Perdón. ¿Ya está grabando? Sí, Sí. perfecto. Bueno, bienvenidos a, a esta instancia que es para conversar sobre la música en la pedagogía Waldorf. Yo no soy profesor de música, mi incursión en la música es como de la vivencia práctica, no tengo algo técnico, pero sí me he involucrado con la vivencia desde la pedagogía Waldorf. He intentado leer lo más posible para aprender. Eh, Vivencié esta, ¿cuál es la palabra? Como descubrimiento desde ese bloqueo que uno tiene de que no, yo para la música no sirvo, no sirvo, no sirvo. Y después fui descubriendo que en la realidad todas las personas tenemos esta capacidad musical, a menos que tengamos un trastorno de amusia, pero que caso muy, muy bajo de prevalencia en la sociedad. Entonces, todas las personas pueden. Y cuando yo me he enfrentado a la pedagogía Waldorf y el tener que enseñar música, para mí fue como el desafío, y ya, si tengo que enseñar esto, tengo que aprenderlo yo. Y comencé a retomar la flauta, la guitarra, el canto, que yo pensé que yo no podía cantar y finalmente fui afinando. No soy una arjona, pero me siento que puedo entonar y cada vez voy avanzando más en eso. Ahora hasta puedo tocar guitarra y cantar, que para mí eso era muy difícil. Bueno, mi fuerte en sí, se podría decir, es el tema neuropsicológico por el estudio. Entonces tengo la posibilidad de, y que hacia allá quiero apuntar, el enfocarnos o poder dimensionar, esa es la palabra, yo creo, dimensionar la importancia que tiene la música y cómo esta pedagogía desde hace 100 años mantiene en un lugar muy importante dentro de toda la metodología a la música. Y cómo lamentablemente la educación tradicional se menosprecia incluso en la música, el arte en general, ¿ya? Pero la música en este caso, y cómo los estudios neuropsicológicos, la neurociencia, eh, cada vez van avalando más el, la música desde lo pedagógico. Perfecto. Miren, puse un link ahí, no quise copiar y pegar como mucha información, no me gustan los PowerPoint con muchos textos, pero en el fondo, y lo que puede leer en estudios, es que la música activa el cerebro con mucha... disculpen, tuve una distracción, mi gata. En la música logra generar en el cerebro una activación integral que ninguna otra actividad logra. Es decir, por ejemplo, si yo salgo a trotar, bueno, se va a activar obviamente la parte que controla la motricidad, aquí en la parte superior, la motricidad gruesa, todo el lóbulo occipital, la visión, y se activan ciertas partes. Si yo tomo un vaso de agua, claro, la visión se activa con el occipital, eh, todo lo que implica la motricidad, tomo el vaso del gusto que está en el centro del cerebro. Pero la música logra generar una activación completa del cerebro, ¿ya? Tanto desde lo más superior que tenemos, que sería el lóbulo frontal, el tema del lenguaje, Wernicke y Broca, ¿ya? La memoria, la activación del ritmo, la motricidad, todo se activa con el cerebro. Entonces, cuando nosotros estamos en, bueno, y después vamos a especificar que no cualquier música, pero cuando estamos envueltos en la música, nuestro cerebro se activa. Y cuando está activado, se
generamos la posibilidad de que nuestro cerebro logre funciones que en otro estado más pasivo le haría con mayor complicación. O sea, si lo tenemos activo ya, es como por ejemplo si yo tengo que en este momento hacer un ejercicio físico, lo ideal sería que previamente caliente, elongue y prepare mis músculos. Que no, entonces mi destreza no va a ser la misma si es que en este momento intento subir al techo, así desde mi cuerpo frío, y intento subir, tal vez lo haga con mayor dificultad, tal vez me contracture, tal vez me caiga, pero sería distinto a que si yo previamente a intentar subir el techo, elongo, ¿ya? Flexiono mis brazos, caliento los músculos y después subo. Lo mismo pasaría con el proceso de aprendizaje cuando el cerebro se prepara previamente para el aprendizaje para adquirirlo, ¿ya? Y esta preparación se podría hacer a través de la música. Entonces, la pedagogía Waldorf ha sido muy certera en que el ambiente pedagógico debiese ser rico en arte, sobre todo en el arte musical. Bueno, aquí en el link que está arriba, de una página de Ucrea, no me acuerdo cómo está este concepto, pero rescata una recopilación de distintas conclusiones, de distintos estudios, y que ahí están citados, pero que a eso les comenté que no quise yo copiar y pegar eso. Ustedes entran a esa página, ahí van a encontrar esto y muchos más resultados de cómo el cerebro es influenciado por la música y qué genera esto. Perfecto. Bueno, desde la pedagogía Waldorf, la música no solo tiene un objetivo que para que el niño aprenda más cosas, sino que tiene todo un tema espiritual en la música en la pedagogía Waldorf. Nosotros podemos encontrar en el libro que se llama La música en la pedagogía Waldorf, si no me equivoco, la música en las escuelas Waldorf, como un poco el origen de la música. Me encuentro súper interesante. Dice que el ser humano primero observa la naturaleza, ve cómo la naturaleza genera movimiento en los árboles, da el ejemplo, y entonces el ser humano empieza a imitar el movimiento de la naturaleza, y que después a ese movimiento le va generando un sonido para acompañar ese movimiento. Y así es como va creando desde el movimiento, después de sentir, y que después se va teorizando en lo que sería la música, que iría de la mano con lo que hemos hablado en otros talleres, que me hubiese gustado haber puesto el esquema aquí de cómo las extremidades están insertadas en el mundo, la voluntad, el movimiento, y después esta parte torácica que genera el sentir, y después el pensar esta bóveda que es el cerebro. Y que el ser humano, desde su origen, y después vamos a hacer la asimilación con el niño, vivencia por naturaleza una, una escala pentatónica de sonidos, ¿ya? Donde tenemos lo que nosotros ahora le decimos re, mi. Claro, aquí me equivoqué en el dibujo, me faltó el re, pido disculpas, ¿ya? Pero sería re, mi, sol, la, si. Esos serían los tonos musicales. Pusiste el re, pero pusiste el re agudo, arriba. Claro, lo puse agudo, pero me faltó el re de abajo. El de abajo, ¿no? Pero igual Pero vale, claro, está arriba, por lo menos. igual está incluido. Sí. Eh, entonces tenemos esta escala pentatónica, que es la que el niño logra entonar en en esta etapa de primer septenio. Y la pedagogía Waldorf usa mucho
el concepto de comprensión del ser humano perdón, el concepto de ontogénesis, ¿ya? De filogénesis, eh, para la comprensión del ser humano. Es decir, uno ve la vida del ser humano y puede hacer la comparación o la analogía con la evolución del ser humano. Entonces vemos como el ser humano primitivo logra esta pureza tonal, que sería la escala pentatónica, y podemos ver al niño, que son los sonidos que él logra entonar. Entonces se respeta ese proceso y la música que envuelve al niño en el primer septenio, primero básico también, y ahí segundo, supone que empieza la transición, se utiliza la escala pentatónica. Entonces, por ejemplo, tenemos a nuestra profesora Karen, que podría tocar en este momento cualquier canción cortita con la escala pentatónica para demostrar cómo los tonos pentatónicos sin semitono generan una armonía con eh, cualquier cosa que se toque en escala pentatónica va a ser bello. Eso es como ya que lo van a demostrar. Claro. Las notas serían re, mi, sol, la, si, ¿no? La flauta. Exacto, estamos afinaditos. Esto es de invierno, entonces estoy tocando un cántele y simula las gotas de lluvia. Tiene un texto. Gotas de lluvia que del cielo caen, darme la semilla, en la tierra está. Caen las gotitas, son como cristales, lavan la carita de una nueva flor. Entonces podemos comprobar la armonía que se genera con la escala pentatónica. De hecho, si uno empieza a improvisar con la Hermoso, escala ¿no? pentatónica, resulta igual algo armónico. No se genera ese ruido que de repente si aparece un do o un fa, eh, pierde la armonía. En cambio, con una escala pentatónica se genera belleza. A mí me impresionó mucho cómo, claro, sacando el do y el fa, eh, la belleza es mucho más alcanzable. Entonces, justamente, esta necesidad que tiene el niño de belleza y como la atracción que tiene por la belleza de forma natural, la música lo puede cobijar para darle un mundo bello, un mundo bueno. Y la escala pentatónica lo hace sentir cómodo porque él justamente está en esta vivencia donde el do y el fa, que son más terrenales, no están. En cambio, la escala pentatónica ayuda al niño a mantenerse en esa vivencia todavía espiritual. Voy a, ¿ya? Y eh, otros videos donde cuento esta vivencia del ser humano, ¿ya? Que tenemos la ME, el mundo espiritual, y MT, mundo terrenal, y cómo el niño nace, pero todavía no tiene un proceso de encarnación. O sea, él todavía vive y muy cercano al mundo espiritual. Y nosotros como pedagogos debiésemos respetar su momento y no mostrarle el mundo terrenal con todas sus características, sino que el niño debe estar envuelto en, en algo sano para su proceso evolutivo.
Entonces, la música también debiese mantenerlo envuelto. Y vuelvo a repetir, la escala pentatónica lo mantiene en el mundo terrenal. Incluso, en algo que para el adulto le genera mucho ruido, y me pongo ahí en esa situación, las canciones en el kinder y primero y básico debiesen terminar arriba. Eh, y el adulto sentiría más cómodo. No sé si se logra captar eh, cómo el adulto le resulta mucho más cómodo en su interior cuando la canción termina en un tono bajo, como que te aterriza. Y eso, como el adulto está más en la tierra, lo hace sentir más cómodo. Las canciones para los niveles kinder, ¿ya? Y primero básico, que todavía están en un proceso ahí eh, en las nubes, las canciones debiesen ayudarlo a no bajar y mantenerlo arriba, 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 y las canciones terminan en tonos altos, ¿ya? Que al adulto le genera algo, pero es sano para el niño, ¿ya? Yo cuando no tenía este conocimiento, yo cometí el error, que como decía, ay, suena mal así, y les cambiaba el final y le bajaba el tono. Pero claro, después fui conociendo y descubriendo el error de eso. Si Karen tiene algo que complementar, Victoria o Iván, o dudas antes de ver esta transición que vamos a vivir a primero básico y el uso de la flauta. Karen, Karen está. Victoria o Iván tienen El alguna... poder de la escala pentatónica. ¿Cómo? Se corrobora el poder de la escala pentatónica. Y también hubo un estudio interesante en donde en cada, digamos, una comunidad indígena, digamos, de acá, y otra en Asia y otra en África, pues todas usaban la escala pentatónica. Claro, me puse a leer algo de una revista argentina que hablaba de una experiencia de Atahualpa Yupanqui, y que él tenía una canción folclórica argentina, del norte de Argentina, de los indígenas de esa zona, no sé, norte de Argentina, Querendíes puede ser, no sé de forma certera, pero que él en una gira que tuvo Medio Oriente al parecer, tocó esta canción y la gente le dijo, oh, le queremos mostrar también una canción, y le mostraron una canción muy similar en cuanto a, bueno, ambas eran pentatónicas y ambas de una forma muy similar entregaban como la vivencia del trabajo con la tierra, con una letra muy similar, el ritmo similar y la escala pentatónica. Entonces, porque justamente en la música, el ser humano, cuando tiene esta capacidad de comprender el mundo espiritual a través del pensar, eh, lo que hace no es inventarla, sino que lo que hacemos es captarla y bajarla y poder compartirla. El acto de hacer música es un acto súper noble porque es algo que tú estás haciendo para el resto. O sea, uno lo baja y lo entrega. Entonces, ese acto es de nobleza, porque uno no capta un conocimiento espiritual y lo deja, sino que eso es para que nosotros lo compartamos. Y la música es como la manifestación de esa posibilidad que tenemos. La poesía también. Porque uno las ideas, ¿ya? Reflexiones, no es que las inventemos, sino que las descubrimos, las captamos. Y la música también. Y desde
la evolución del ser humano, como dices tú, en el caso de los indígenas de Ecuador, dices tú, Iván. Sí, sí, de Perú y de Bolivia, sí, toda esa Claro, zona del esta Tahuantinsuyo. experiencia que leí yo de Atahualpa Yupanqui, claro, de Argentina y que va a Oriente y ocurre lo mismo. O sea, indígenas de ambos lados lograron captar algo que viene de un mundo espiritual y lo logran construir algo en el mundo físico, que sería la música. Victoria, ¿quieres comentar algo? O Karen, si nos puedes compartir algo de tu experiencia como profesora de música. Sí, mira, bueno, como para complementar la idea, que en realidad tienes toda la razón, y por ejemplo también el mismo fenómeno sucede con instrumentos musicales, que se han encontrado instrumentos musicales de lugares geográficos, historia, digamos, pero muy similares, algunos tipos de flauta, de hueso o de arcilla, y es muy misterioso eso, te fijas como que hubiera una colectividad invisible en la humanidad, un conocimiento. Y otra cosa como para aportar, que en realidad escala pentatónica también se Se denomina, denomina porque tiene 5 notas y hay varias escalas pentatónicas, pues normalmente se utiliza, claro, se denomina pentatónica y esta es la que utilizamos, ¿cierto?, en las escuelas Waldorf, la que mencioné en el cántele pentatónico, y hay una que se llama pentatónica menor, otra pentatónica mayor, por ejemplo. Entonces, claro, y las culturas originarias utilizan mucho el pentatónico. La música del norte tiene mucha escala pentatónica, del norte de Chile, digamos, y la música oriental también, otro tipo de escala, pero también pentatónica. Así que eso es muy interesante. Se van encontrando similitudes en puntos geográficos tan lejanos. sí, sí, como que uno después va descubriendo y ese descubrimiento te lleva a otra, a otra, a otra y como que vas comprobando finalmente. Súper interesante. Bueno, recalcar que para el niño, en el primer septenio, la música no debe ser teórica. O sea, no se le va a decir al niño en el kinder, ya, hoy día les voy a cantar otra canción que es pentatónica, como todas las canciones que cantamos, porque lo pentatónico tiene tal cual. No, no, al niño solamente se le envuelve para que él vaya siendo protegido desde su etapa evolutiva, no lo teórico en la música. ¿Ya? Eh, antes de esto yo quería hablar otro tema para complementar el anterior. Y me pido disculpas que me pasé eh, para volver a esto, que está relacionado completamente. La importancia de que sea la maestra, el maestro, el que envuelva al niño en la música desde una forma viva, presencial, y no envasado, no envasado. Y hay un tema ahí comprobado desde la ingeniería acústica, como no es lo mismo escuchar el sonido de un parlante que está en un archivo, que va cortando la frecuencia, a escuchar el instrumento y una voz real, que está frente a ti y que te está envolviendo en una serie de sonidos, ¿ya? Que entran por tu oído y la vas codificando. Y esa esa decodificación que va a tener tu cerebro va a generar la activación de este, pero no va a ser lo mismo que esas ondas vengan de un parlante a que vengan de otra voz y un instrumento. ¿Ya?
Hay un tema técnico de Hertz, que no es mi fuerte, no soy ingeniero, pero pueden buscar en internet la diferencia incluso entre los distintos archivos, cómo uno guarda la música, ¿ya? Entonces, justo lo había leído y Karen me lo corroboró, como por ejemplo un disco de vinilo logra captar el sonido en casi toda su amplitud, ¿ya? Entonces cuando uno lo reproduce, las frecuencias que te llegan son mucho más amplias, por lo tanto el sonido es mucho más rico, a que si lo guardamos en un MP3 de distinta calidad o un MP4 donde las ondas son mucho más cortas y claro, se escucha, desde que se escucha, se escucha. Si uno no tiene un oído agudo musical, no se va a dar ni cuenta la diferencia de la calidad del sonido. Pero lo que queremos justamente es envolver al niño en la máxima posibilidad de belleza del mundo. Y el canto va a generar esto. Si uno no sabe cantar, bueno, la importancia de que el maestro trabaje consigo mismo para poder darle al niño lo que necesita y que es envolverlo en belleza. O podemos, el ideal si vamos a llevar música envasada, ojalá sea en disco de vinilo, que es como lo más puro dentro del sonido. Pero el ideal es que nosotros los maestros trabajemos nuestra voz, nuestra capacidad de poder ir avanzando, evolucionando en nuestras habilidades para poder trabajar con el niño, ¿ya? O sea, si el maestro llega a una escuela Waldorf y no sabe tocar flauta, será su tarea personal el trabajar eso para darle la posibilidad al niño. Y sería un poco, a ver, no sé si la palabra, incoherente, insano. No sería positivo, no sé cuál es la palabra, que el profesor diga, no, yo voy a trabajar con los niños, pero yo no sé tocar flauta y yo no puedo aprender a tocar flauta. Porque sería una contradicción, esa sería la palabra, contradictorio. Que yo como profesor le quiero enseñar al niño la libertad, pero yo mismo me estoy limitando mi libertad de poder aprender a hacer cosas. Eso era lo que quería complementar con el tema de la diferencia para el cerebro y también espiritualmente. Recordemos que el cerebro es el órgano donde el espíritu logra, el alma logra manifestarse en el mundo físico del cerebro. Entonces la importancia de atender el cerebro del niño para que tenga un desarrollo sano. Bueno, retomo. En el primer septenio, la música pentatónica es súper importante. El niño pasa primero básico y comienza él a producir música. Entonces, mi flauta, aquí está. No sé si ustedes están viendo la cámara, tal vez no. Pero aquí yo tengo mi flauta, ¿ya? Una flauta, en este caso una flauta de madera, flauta dulce. El ideal sería la flauta de madera porque la calidad del sonido es distinta, pero, o sea, si es que este video está viendo alguien que es de una escuela no Waldorf o una escuela Waldorf que está empezando y hay temas de recursos económicos que no son los mejores, no podemos limitarnos a que si una flauta de madera no se va a ocupar. O sea, estamos hablando del ideal, ¿ya? Pero la flauta es el instrumento típico con el que las escuelas Waldorf comienzan los niños. Está la flauta pentatónica, una flauta especial que solamente te da estos sonidos, y la flauta dulce, que puede ser de digitación barroca o alemana, que es la que todos conocemos, ¿ya? Y los niños comienzan a tocar flauta en primero básico. Bueno, hay todo un desarrollo motriz que necesitan los niños para tocar flauta y que va a comenzar en esta etapa, y que a la vez la flauta va a reforzar el desarrollo de motricidad fina. Entonces hay un juego súper interesante que se da ahí con la flauta en primero básico. Les cuesta, pero ese esfuerzo los va ayudando. Y hay un tema súper importante que es que el niño no vea una banalidad en el tocar flauta, sino que ojalá motiváramos
desde la posibilidad que tiene el ser humano de generar música. Entonces, ante esto, y antes del día que les entregué la flauta a los niños y las niñas del curso, que ahora están en tercero, les creé una historia, que se las voy a compartir ahora, y esa historia era acompañada de este dibujo, ¿ya? Este es el dibujo, van a escuchar la historia y ahí van a entender el dibujo. Ya, ahora sí me acuerdo. Cuenta la historia que cuando el mundo estaba empezando, los hombres vivían tristes, con una sensación de vacío. Entonces, en la naturaleza, las aves cantaban y eran felices. Y las aves quisieron que el ser humano tuviese esa felicidad que las aves podían sentir. Entonces, un grupo de pajaritos empezó a idear una forma de que el ser humano pudiese disfrutar de esto que los pajaritos hacían, que era cantar, o tener esa música que ellos por naturaleza podían hacer, y que el ser humano no tenía esa habilidad, no la había descubierto. Entonces estas aves empezaron un éxodo, volando, 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 para descubrir cómo podían hacer que el ser humano lograra esta felicidad. Y volaron por distintos lugares, viendo si había algún ave que le pudiese enseñar, tal vez al ser humano, otro animal que lograra hacer algo por ellos, pero no lo lograban. Y el mundo cada vez era más triste. Y estas aves, que cada una tenía su nombre, Dominga, Renata, Mili, Fabi, Soledad, Laura, Silvia y Renzo, el fortachón, y otro pajarito pequeñito que siempre estaba vigilando, el vigilante. Volaron, 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 y no. Un día, volando cansados, descubrieron un árbol muy viejo, hueco completamente, lleno de orificios. Entonces decidieron descansar ahí. Se posaron en una de las ramitas llenas de huequitos, y bueno, una ave vigilante por si algo pasaba, volando alrededor. Entonces se posaron ahí y se pusieron a descansar. Entonces de repente, una brisa de viento abatió el árbol y el viento entró por la punta de la ramita y emitió un sonido. Entonces ese sonido alertó a Dominga, el primer pajarito, y Dominga salió volando y el sonido cambió. Entonces Renata, que estaba al lado, también dijo, ¿qué pasa? Y salió volando. Y así, uno a uno, empezaron a volar. Entonces, mientras estaban en el aire, dijeron, se dieron cuenta de lo que ocurrió y esperaron otra brisa y empezaron a sentarse en los hoyitos y se posaban y salían volando, y se posaban y salían volando cada vez que una brisa entraba. Entonces, entre todos,
con mucha fuerza, se posaron y rompieron la ramita. Y entre todos llegaron volando hasta la aldea donde los humanos estaban muy tristes y la dejaron ahí. Entonces, una de las personas tomó y los pajaritos, como pudieron, le explicaron. Entonces, así el hombre descubrió cómo podía embellecer el mundo. Y el día de hoy, ustedes, con este pedacito de madera que otra persona logró hacer hoyitos y que al entrar aire genera belleza, nosotros desde hoy día vamos a embellecer el mundo. Y se le entregó su flauta. Y considero súper importante esto no darle una banalidad para que el niño comprenda la importancia o el deber que tenemos cada uno de trabajarnos nosotros mismos, valga la redundancia, de trabajar en nosotros mismos para tener habilidades que le hagan bien al mundo. Y por eso esta historia. Entonces cada vez que los niños sienten eso ay, ¿para qué tocar flauta? Y recordarle esa imagen, la importancia que existe de que las personas tengamos belleza a través del sonido, y por eso nosotros tenemos que aportar a esa belleza. ¿Y cómo vamos a aportar? Aprendiendo a la música. Y ahí comienza el proceso pedagógico del instrumento. No sé, Karen, si tú o Victoria, cómo lo plantearon ustedes, o Iván, que también está con primero básico, el inicio de la flauta. Nosotros estamos trabajando por ahora solamente con melodías pentatónicas, como cantadas principalmente, y yo tocar y ellos escuchan, porque todavía no hemos podido entregar las flautas, los papás nos han ido a buscar a la escuela. Claro, verdad que estamos ahí en un contexto complejo. Sí, sí. Y claro, ¿no tienen experiencia? ¿Y el año anterior en tu iniciativa, Victoria, cómo lo hicieron? El año pasado, sí, se entregó las flautitas y claro, fue mediante toda una introducción. Yo no he tenido la experiencia de entregar flautas todavía porque es mi primer año, así, porque estoy con primero. Entonces, según la experiencia del profesor que estuvo el año pasado, ella es como la que me guía y me comenta de que sí, también fue mediante una historia que ella inventó, y para darle este significado a la música y a la flauta misma. Claro, sí, en el fondo rescatar eso, porque claro, yo inventé una historia, otro profesor puede crear una historia mucho mejor, pero en el fondo es que tomemos conciencia de la importancia de que el primer día de clases con flauta o la primera clase de música no sea ya, saquen la flauta de su estuche y vamos a empezar a tocar, este es el do, este es el re, el mi, fa. Ahí pierde mucho potencial cuando te presentan la música de esa forma, tan cruda. De hecho, no debiésemos en el primer año enseñarle al niño desde la teoría. No, y eso es lo que voy a hablar. El do, re, mi, fa, sol, la, si, do, debiese enseñarse en tercero. Entonces yo al comienzo les decía el nombre de los pajaritos, ¿ya? Pero nunca les dije el do, re, mi, fa, sol, sino que de repente, acuérdense que está el pajarito vigilante, que nunca se posa, el meñique izquierdo, ¿ya? Y que Dominga también, en estas canciones que vamos a tocar, Dominga nunca va a aterrizar en el nido, ya que sería el meñique derecho, que si aterrizar hiciéramos el do. Entonces va a decir, no, recuerden que Dominga siempre en el aire, ¿ya? Pero siempre también con la imagen, es muy importante. Karen, ¿quiere aportar en algo? Iván. Bueno, muy, muy hermosa la historia que tú
que tú hiciste. En el verano nosotros tuvimos una, digamos, como, no una capacitación, pero una experiencia de una semana con una maestra que venía de Santiago a ayudarnos en nuestro impulso, que también es muy nuevo. Y ella ha sido maestra, ha tenido ya 2 y parece que hasta 3 generaciones de niños de primero a octavo. Entonces venía con sus cuadernos planeadores, ahí nos compartió muchas vivencias y conocimientos. Y ella nos sugería, así igualmente como veo que lo haces tú, de que hasta hace unos años atrás, generalmente la pedagogía Waldorf se les pedía a los niños la flauta pentatónica, pero también considerando lo caro que resulta a veces, es interesante que los padres pudieran hacer la inversión de la flauta diatónica inmediatamente. Entonces tú lo planteas, claro, justamente con el cuento para evitar que ellos tocaran la nota que no va en la escala que van a utilizar. Eso está súper interesante. No lo había oído de esa manera. Y bueno, y en nuestro impulso, lamentablemente también por todo lo que ha sucedido, nosotros no hemos alcanzado a introducir la flauta todavía en la formación ahí de los niños. Yo la ocupo cuando presento cuentos musicales u otras dinámicas, les hago videos, cosas que se le hacen llegar a los padres también, pero más que eso no. Así que solamente a través del canto trabajando ahí, como decía Victoria, también la respiración, el ritmo y la función pulmón-corazón, que en el fondo es lo más Claro. relevante en este tiempo. Sí. Así que cantando cosas más exigentes nomás por ahora, como más agudo, más rápido, qué sé yo, para potenciar esa parte que está en falencia por ahora. Sí. No sé si lo vamos a poder implementar este año, la verdad. Y me hiciste recordar algún punto que también quería tocar, como la función que tiene el maestro en el primer septenio de mantener esta envoltura del niño en la escala pentatónica, en lo alto. La función del profesor con la música en el segundo septenio, ahí varía, porque el niño está viviendo un proceso de establecer un ritmo, pulmón-corazón, como dices tú, y que eso genera también efectos en el líquido encefalocraneal, ¿ya? Entonces ahí el cerebro se parece que se masajea con esta respiración, porque los líquidos encefalocraneales van generando presión cuando nosotros inhalamos y se relajan, se sueltan cuando exhalamos. Entonces, la respiración, los ritmos que tiene un niño en el primer septenio y los que tiene el adulto son muy distintos, y es el periodo del segundo septenio como la transición. Y la música, Steiner dice que debiese ayudar al niño en lograr desde afuera establecer esta regulación interior. Perfecto, entonces la música también tiene una labor formadora en cuanto al cuerpo del niño, ¿ya? A los ritmos y cómo los órganos se van alistándose para una vida adulta. Gracias, Karen, por ese comentario que hiciste, que me hizo conectar como con el objetivo que también tiene el profesor, uno envolver y después ir modelando al niño en cuanto a su desarrollo. Bueno, y que comenté, en primer septenio y segundo, las escalas se mantienen los finales altos, ¿ya? Tienen un objetivo ahí. En primero básico se mantiene lo pentatónico, en segundo debiesen los niños, y lo otro, en la música, en la flauta, pero en canto, los niños vivencian en coro la vivencia de la música. Todavía no debiese existir el golpe terrenal de la individualidad, sino que mantenerse como esta alma grupal. Entonces, los coros, las canciones deben ser siempre coral o corral, como texto de otros países, corral, corro. Y que recién ahora en tercero, que en mi nivel, debiesen empezar como canto en canon,
¿ya? Que es típico en en las instancias de la pedagogía Waldorf, que cantamos entre adultos, se aplica mucho el canto en canon, que es muy bello, pero en el caso de primero y segundo uno debiese aguantarse hasta tercero, que mantengan una vivencia de canto grupal. Y que sea en tercero recién el año en que hay cambios súper interesantes. Como por ejemplo, conocer el himno de San Juan, que es la canción que da el origen a los nombres de las notas musicales, ¿ya? Entonces los niños ojalá pudiesen, tal vez no aprendérsela, pero sí conocerlo y descubrir. Recordemos que la pedagogía Waldorf trabaja mucho con el descubrimiento. Esto lo saqué del libro de Natalia Gómez, el de tercero, que conozcan el himno de San Juan. Porque es el himno de San Juan en su primera estrofa, la que, no me acuerdo el nombre del músico que crea la nota, que la establece, pero aquí Guido de podemos... aderezo. ¿Cómo? Guido de aderezo. Ese, gracias, Guido. Como las primeras sílabas de los versos, ¿ya? Resonare fibris, mira, fámula, sol, labi y sanjo, que sería la J también, se entiende como I, sí. En tercero, debiesen ya conocer cómo empezar con lo más aterrizado, que son las notas con nombre, a través del descubrimiento de las notas, ¿ya? Y aquí en tercero ya podemos tener canciones en canon, en canto, a dos voces, también la música a dos voces, y los niños en tercero, a lo largo del año, y en cuarto, el profesor, a través del conocimiento del niño y cómo este niño ya va apareciendo su individualidad y por ende su temperamento, ya no es ese comportamiento heredado o muy influenciado por el exterior, sino que el temperamento empieza a brotar desde el individuo, y el profesor debiese conocer al niño e ir ayudándolo a ese temperamento, que el profesor le asigna un instrumento, un tipo de instrumento según su temperamento. Y bajo esta lógica del canto coral también, orquestal, ¿cuál es su posición según su temperamento? En esto es donde yo tengo que empezar a involucrarme ahora, porque yo estoy en tercero. ¿Ya? En el libro Coloquios Pedagógicos, si no me equivoco, segundo o tercer coloquio, ahí plantea esta información que la convertí en una imagen, ¿ya? Que al sanguíneo se le dice recomendar los instrumentos de viento, ¿ya? Él va a sentir mayor facilidad con llevar la melodía, y son personas que se acomodan en cualquier lado de la orquesta, ¿ya? En el caso del colérico, los instrumentos de percusión y tambor. Los ritmos le resultan más cómodos, y el tocar instrumentos solos. El flemático, el armonio y el piano, la armonía, instrumentos solos. Y en el caso melancólico, instrumentos de cuerda. Violín, no me acuerdo de dónde leí también el violín, que lo ayuda, logra potenciar el violín, porque su melancolía va a sentir mucha afinidad con ese sonido tan no sé, melodramático que tiene el violín. Y ahí él logra potenciarse más, y logra potenciar más el instrumento, ¿ya? Habla de contrapunto y el canto solista en caso de un canto grupal, ¿ya? Que tenga ese canto solista. Y que a partir de tercero ya la música se plantea de una forma mucho más potenciada desde el individuo.
que recordemos en la primera etapa, la música es como la vivencia, es para mantener al niño en este mundo espiritual, donde está, no bajarlo, empieza a bajar, empieza a conocer la música, empieza a elaborarla, una transición, hasta llegar a tercero o cuarto básico, donde él ya logra con el Rubicón despertar, y ahí ya está en este mundo listo como para él explorar la música ya con mayor terrenalidad, no sé si la palabra es la correcta, pero explorar la música ya como desde su individualidad y vivencia. eh, Ojalá que me comprendan la idea, o sea, que ya está listo para ir explorando. ¿Qué más como complementar? La música durante la didáctica diaria del profesor debiese estar presente para presentar una letra, en un ejercicio matemático es posible meter la música, en la mañana para saludar, para agradecer, para guardar las cosas, para sacar las cosas con un verso, con una canción, el ir variando tal vez. eh, Ojalá cuando termine el recreo llamarlos con una canción, pero es la libertad que tenemos como profesores de que la pedagogía Waldorf no es una metodología que está escrita en piedra y tenemos que seguir todas las canciones igual, sino que ahí está la posibilidad que tenemos de crear. Eh, y ahí está la importancia de que nosotros seamos creativos como profesores, y la importancia de visualizar cómo debiésemos tener la libertad. Tenemos la posibilidad de ser libres a través de cómo yo con voluntad puedo aprender cualquier cosa, y ahí la música es un espacio bien interesante para autodesafiarnos en explorar cosas que pueden ser difíciles, el canto, algún instrumento nuevo, y que nos da mayor libertad, y finalmente esa vivencia del profesor va impregnando al niño a través de la imitación de cómo podemos aprender a hacer cualquier cosa. Conversemos si alguien puede hacer algún aporte de su conocimiento, vivencia. Muy interesante esto de los instrumentos de acuerdo al temperamento, eso no había escuchado. También me pongo a pensar en mí, qué instrumento estaría como más a gusto, digamos. Pero para eso primero tendría que saber bien por qué temperamento más estoy ahorita inclinado. Bueno, la idea es que nosotros como adultos alcancemos esa integralidad. Yo, por lo menos, tengo un temperamento ahí más colérico, pero no tengo mucha exploración en el tema de la percusión y tambor. Ujú. Me, Voy más por la cuerda, también tengo Yo algo ahorita bien que veo, melancólico. ¿Ah? perdón, ¿qué decías de la Sí, no, no, cuerda? no. Que siempre me he sentido más inclinado por las cuerdas, el tema de la guitarra, el Ujú. canto, que una exploración bien primitiva siempre tuve. Eh, Justamente me dijeron que yo tengo ahí un tema colérico, melancólico, en eso me muevo yo. ¿Qué iba a decir Ah, tú, Iván? Disculpa. que creo que yo soy a veces, ahorita estoy como en sanguíneo y algo más, y sí me he dado cuenta que me gusta bastante los instrumentos de viento, y ahí ando con una quena, y sí me quedo un buen rato ahí. Si alguien quiere preguntar algo, compartir, Más corregirme que una algo, pregunta, ¿sí? no corregir tampoco, era como un comentario personal.
como en mi formación desde el colegio, así muy pequeña, lo único que, como que instrumento que pude desarrollar fue tocar la flauta. Y precisamente es lo que me ha servido hoy en día. Em, pero sí, al entrar a la escuela me puse como desafío tocar instrumentos de cuerda, aprender. Porque, bueno, como desafío personal y para poder tener esta integralidad, y siempre me han llamado mucho la atención el instrumento de cuerda, pero nunca había tenido la oportunidad de aprender. Pero sí tengo toda esa iniciativa y toda la motivación. De hecho, gracias a uno de tus videos de matemáticas, ahí cantaste la canción del uno, uno soy yo, y esa, bueno, mi marido me ayudó a sacarlo porque es profesor de música. Entonces, me ayudó y yo la pude tocar en una de mis clases, pero con un ukelele. ¿Con qué? Así que, con un ukelele. Ah, con ukelele. Sí, porque estamos en proceso de aprender como la estructura del cartel y poder fabricarnos nosotros uno propio. Nosotros también tuvimos esa posibilidad, no yo, mi esposa fue la que hizo el suyo y algunos profesores y profesoras de la escuela también construyeron el cantelé 2 meses, casi con gestar un bebé, prepararlo hasta que estuvo listo. Sí, el cantelé es súper armónico y bello y se pueden sacar las canciones pentatónicas y uno las puede acompañar con canto. A diferencia de la flauta que uno la toca y no puede cantar al unísono. Se alterna. Y es súper interesante lo otro que va pasando, que de repente me pasaba con 2 niñas que tienen una habilidad musical muy especial, que ya ellas de forma voluntaria iban sacando la flauta y cuando teníamos alguna canción, hacer buenos días, ellas decidían, en vez de cantar, sacar la flauta y acompañarme con la flauta. Entonces, ya en segundo, se logró una armonía con el canto en mi curso, una experiencia como muy enriquecedor, porque claro, ahora eran 3 flautas más el canto del grupo general. Entonces, me imagino ya este año que hubiésemos tenido de forma regular, el haber empezado con el coro de forma, ¿cómo se llama? El canon. Y ya estaba motivado con que, claro, hoy ahora unas chicas van a tocar flauta con el grupo en canon y después el otro grupo va a acompañar con otra chica en flauta y se va a armonizar y al final hemos podido aprovechar todo el potencial que tienen los niños por este contexto. Sí, qué bueno que ustedes también tengan esa vivencia de crear el cantelé. Genial. Bueno, no sé si yo no tengo mucho más que compartir. Si alguien quiere finalizar con alguna pregunta. Yo les quería mostrar igual un instrumento que tengo aquí y que se llama kalimba. Ah, ya, sí, genial. Igual le tengo, o sea, se puede tocar ahí igual a Sí. escala pentatónica. Aunque esta kalimba está en fa mayor, pero igual se puede transportar todas estas notas, la pentatónica mayor. Igual se puede hacer 2 notas. Y bueno, evito los semitonos que están por ahí. Claro. Cuando estaban en primero yo tenía una kalimba y de repente ellos estaban trabajando, haciendo la actividad en sí, la actividad, la línea o las letras, mientras ya estaban trabajando,
yo tomaba la calimba y ambientaba ahí un sonido armónico. O de repente la flauta, mientras están trabajando, tocar flauta. Sí, tiene un sonido bien bonito. Sí, sí. Me imagino cómo debe ser estar en la clase y que el profesor se ponga a tocar el cantelé. No he podido hacerlo, no tengo cantelé. Bueno, muchas gracias por haber compartido el rato. Gracias a ti, Alex. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, Alex, muchas gracias. Muy interesante y como te decía la otra vez, esa capacidad tuya que tienes de organizar como estos conocimientos. Lo mismo que a mí me pasa, imagínate, yo soy músico y todo lo que Steiner habla de la música está tan, pues está por todos lados, como que hay que meterle ojo ahí a varios textos para poder repasar y entender más en profundidad, así que siempre se agradece poder conversar, ojalá que no sea la última, que se generen más instancias de este tipo y podamos seguir profundizando. Hay hartos temas para más adelante, a lo mejor conversar sobre los intervalos en la música, que también tienen como alguna propiedad, que es la distancia entre dos notas, así que ahí te tiro Sí, la pelota para a que mí he leído, a ver si te dan ganas. intento leer eso de los intervalos y ahí me cuesta mucho como comprenderlo. Intento, pero lo leo, ojalá sea que me lo explica con pera y manzana, tal vez pueda entender mejor el tema de los intervalos. Me cuesta, lo leo, he leído dos textos, el mismo de música en la escuela Waldorf, de Natalia Gómez, y también ese libro de la música en las escuelas Waldorf, donde hablaba de cómo la música va integrando el movimiento. ¿De la formación del hombre? No, ¿La no, formación del hombre mediante la música o no? no, se llama la música en las escuelas Waldorf. Eh, y también habla del intervalo. Y ahí como que leo la frase Sí. y como que ya, voy a leerlo de nuevo. Y lo leo y lo leo y lo leo y no logro captar la idea Que lo que pasa es que sí, Entonces yo no podría hablar sobre el intervalo porque todavía estoy en un tiene proceso de muchos comprender. términos técnicos de música. Sí, sí. Por eso yo no quise hacer algo así como un taller, eh, ¿cómo se podría? Vender un taller de música si yo no tengo el conocimiento tan técnico para ofrecerle al público, sino que más que todo quería compartir un rato el conocimiento que tengo, que no es tan profundo tampoco. Y por eso quería que tú pudieses compartir desde lo más técnico, eh, porque como tú eres profesora de música, te iba a Yo sí complementar. puedo ahorita rapidito, Sí, que el intervalo es solo la distancia de una nota a otra y cada uno de esos tiene un nombre. Por ejemplo, de aquí a acá, eso tiene un nombre. O sea, siempre se parte de esta misma acá, tiene otro nombre y así. Cada colorcito, digamos, te llaman por un nombre que son segunda mayor, tercera mayor y así hasta la octava. tú, Iván, también eres músico, ¿no? Sí. Mm. Y Bueno, algo leí de lo Waldorf alguna vez que me topé con un libro y ahí algo caché que era que, digamos, el intervalo más cercano, que es la segunda. Bueno, hay otro antes, pero bueno, la segunda es como uno que no está no te aleja tanto no sé, de lo corpóreo, no me acuerdo muy bien. Pero el intervalo de octava es como el más lejano, que es este que pega un salto muy largo.
Bueno, y ahora que tú lo dices me hace más coherencia. Cuando uno empieza a mostrarle la música a los niños, debiese partir, y ahí habla en intervalo, pero no, claro, partir con el la, que no con el no diciéndole el nombre la, pero partir del la y ahí subiendo así y de la al sol. Entonces, claro, ahí entiendo el tema del intervalo. Entonces, los niños, las primeras notas deben ser. Ajá. Claro, eso es un intervalo, no sé Mm. bien a qué se refiere, pero me da la impresión que, claro, no son saltos tan grandes saltos, no sé cuál es el Ajá, no concepto. es tan largo. Es largo, largo, claro. Y hay una canción, y Victoria, si es que lo logra encontrar, está en el libro de música en la escuela, que se llama Tres Deditos. Ella cuando están con estos tres, eh, es tres deditos, descendiendo vienen, tres deditos descendiendo vienen. Termina en alta. Tres deditos descendiendo vienen. Ujú. Muchas gracias por haber compartido esta noche desde distintos lugares de Latinoamérica, Ecuador, Curicó y Jeje. de la octava región. ¿Ya? Mira, Iván, eh, Victoria y ella están en la zona central de Chile, o sea, Chile son 5.000, el centro de Chile está cerca de Victoria. Y Karen está un poquito más al norte, y yo estoy a 3.000, no, 2.500, 2.600 kilómetros desde donde está Victoria. 2.600. Ajá. Súper lejos. La magia del internet Sí, sí. nos tiene reunidos. Oye, una cosa pequeñita. Justo hoy día yo estoy estudiando cántele con una maestra eh, por Zoom en este momento, Sí. y justamente hoy día en la mañana hablábamos, ella siempre me dice sobre la excelencia, ella menciona ese término de la excelencia en la entrega hacia los niños, que todo lo que nosotros hacemos debe ser con mucha excelencia, dice ella, porque en el fondo estamos formando o sea, seres humanos, el futuro de la humanidad. Entonces, ella no se refiere a que todos tenemos que ser súper cantantes y muy compositores, pero sí ser, desde lo que decía también Alex, desde la voluntad de intentar hacerlo de la mejor manera, porque así lo necesitan los niños de parte de nosotros. Como de repente somos tan cuidadosos con los materiales, hablábamos de la flauta de madera, nos preocupamos de los materiales de arte que van a utilizar, ¿cierto? También que la entrega de la parte musical intente ser de excelencia para su desarrollo. Eso como pequeñita reflexión, Alex, y darte las gracias también. Y bueno, mucho gusto también de conocer a Victoria y a Iván. A ver si nos encontramos por ahí en otra oportunidad. Que estén muy bien. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Victoria. Buenas noches a todas. Muchas, muchas, muchas gracias por todas las instancias, en verdad, por tu voluntad y por la generosidad que tienes en compartir tu experiencia. Se valora mucho. Muchas gracias.